¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine, al programa de hoy jueves, son las 4:30 en punto y aquí arranca nuestro directo de hoy, desde ahora y hasta las 6. Tendremos algunos de los contenidos habituales de los jueves, es decir, nuestra tertulia. Hoy vamos a hablar de la soledad. Hace casi una semana, el viernes pasado, abordábamos este tema de la soledad no elegida con nuestro psicólogo, con Fernando Pérez del Río. ¿Lo recuerdan? Bueno, pues queremos traer este tema a la tertulia porque tras la conversación con Fernando nos dimos cuenta de que hay muchos factores sociales, corrientes sociológicas, ideología detrás de algunas situaciones de soledad, así que queremos abordarlo desde el punto de vista de nuestras tertulianas. También abriremos historias de la Burgati con Jesús Toledano, que arrancaba una nueva temporada, pues Bella Burgatis, aquí en el plató de 8 Magazine. Con Jesús Toledano nos dedicamos a recuperar los aspectos pequeños y que a veces pasan desapercibidos en la historia con mayúsculas. Hoy, a raíz de la celebración del Día de San Lesmes el domingo, el patrón de la ciudad, vamos a utilizar al patrón como excusa para conocer a otros personajes relacionados con él y otras situaciones, como el tema de las reliquias o las peregrinaciones en la Edad Media. Hoy en 8 Magazine vamos a hablar también de música, nos vamos a adelantar a una cita que se va a producir el sábado, el concierto presentación del nuevo disco de The Wave. Dos de los miembros de esta banda burgalesa nos van a acompañar esta tarde en el plató de 8 Magazine y además vamos a charlar sobre las conclusiones del primer informe sobre despoblación que han hecho en la Universidad de Burgos sobre actitudes ante la despoblación, es decir, qué decisiones se han tomado y por qué las personas que han decidido salir de Castilla y León. Es un estudio que está realizando la Universidad de Burgos junto con las otras 3 universidades públicas de Castilla y León y cuyo primer informe hemos conocido esta semana, pero llegarán más episodios. Vamos a saludar a 2 de los profesores que han investigado esta cuestión. Y bueno, algunas cosas más irán ocurriendo desde ahora y hasta las 6 de la tarde. Comenzamos con nuestra tertulia. Les decía que vamos a hablar de la soledad y lo vamos a hacer con nuestras tertulianas habituales, pero vía telemática. Abrimos la tertulia como es debido, ponemos el patrocinio y saludamos a nuestras tertulianas que nos acompañan a través de videollamada. Reika Decoración patrocina este espacio. De momento esta sexta ola nos mantiene alejadas de nuestras tertulianas, a las que sentimos igualmente muy cerca a través de la videollamada que vamos a realizar, una videollamada de Zoom que nos permite saludar a Miriam López Maqueda. Buenas tardes, ¿qué tal, Miriam? Hola, buenas tardes, Eneca. Lejos pero cerca, ¿eh? Sí, de corazón cerca. Eso es. Y me acompaña también esta tarde, además de Miriam, Sonia Rodríguez. ¿Qué tal, Sonia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Neca, gracias. Vamos a hablar de soledad y es curioso hacerlo así. Yo estoy sola en el plató, no sé cada una de vosotras en vuestro espacio, pero es que se puede estar solo y no sentirse solo. Se puede elegir vivir solo, pero eso no significa estar solo. Ese es uno de los matices que vamos a abordar en el programa de hoy, pero si me lo permitís, voy a empezar la tertulia con una cita que me proponía precisamente Miriam López Maqueda, al hilo del tema de hoy. La voy a leer, es una cita de Amos Oz y la leo literalmente. Cada uno de nosotros es una península, con una mitad unida a tierra firme y la otra mirando al océano. Una mitad conectada a la familia, a los amigos, a la cultura, a la tradición, al país, a la nación, al sexo y al lenguaje, y a muchos otros vínculos. Y la otra mitad deseando que la dejen sola contemplando al océano. Miriam, ¿por qué has elegido esta cita? Describe un poco esas dos soledades, la elegida y la impuesta, ¿no? Sí, yo pienso que es que cuando la he leído, la verdad es que me ha trasladado completamente al tema de hoy, ¿no? Yo creo que la soledad es un estado subjetivo en el sentido de que una persona puede estar sola físicamente y sentirse acompañada, pero también puede estar acompañada en pareja, en familia, con amigos y sentirse completamente sola. Entonces,
Yo sí que pienso que la soledad es necesaria, ¿no? Porque es necesario vivir con nosotros mismos, porque al final hemos nacido solos y nos vamos a morir solos, esto es una realidad, pero también es importante entender que somos seres sociales y necesitamos del contacto, del lenguaje, del otro, para poder estar mucho más sanos física y emocionalmente también. Sonia, una primera aproximación al tema de hoy. ¿Se pueden combinar las dos opciones, vivir solo y vivir en compañía? Sí, yo creo que la palabra soledad tiene ella en sí misma como una especie de connotación negativa siempre, ¿no? Es como estás sola y ya parece que estarías mejor acompañada. O estamos tan solos y parece que es algo negativo, ¿no? Yo creo que es que es una palabra que tiene socialmente esa connotación negativa y lo vivimos como un castigo, como algo que nos mantiene, que es diferente soledad a aislamiento, ¿no? Que yo creo que eso también habría que diferenciarlo. Pero principalmente esa connotación social de la soledad me parece importante que se tenga en cuenta. Vamos a empezar hablando de la soledad elegida, ¿os parece? Y después de la impuesta. La soledad elegida es cada vez más frecuente y responde, según nos decía el otro día nuestro experto, también a una ideología predominante, al menos en la cultura occidental, porque tenemos que separar, estas cuestiones no son tan globales como puedan parecer. En una provincia como la de Burgos, en los últimos 10 años ha subido 1,5 puntos el número de personas que viven solas. Son unos 45.000 más o menos, en torno al 12% de la población. No sé si todas ellas es una soledad elegida o no, pero es verdad que la tendencia, particularmente en los países anglosajones y también el modelo nórdico, que me parece mucho más duro, es de una ideología basada en el individualismo, en el que la familia tiene menos adeptos y no muy buena prensa. ¿Os parece que es una tendencia mayoritaria o todavía están equilibradas, Miriam? Yo sí que pienso que es una tendencia que cada vez va a más, ¿no? De hecho, por lo que yo puedo ver con los compañeros psicólogos que trabajo, hay una contradicción ahí, porque es verdad que la gente elige vivir solo, pero luego mucho porcentaje no se encuentra bien. O sea, me refiero que cada vez tendemos más al individualismo, ¿no? A mirarnos el ombligo, que es lo que creo que decía un poco Fernando, pero estamos comprobando que eso tampoco nos hace bien. Entonces, no sé, yo creo que quizás hay que dejar pasar un poquito más el tiempo, ¿no? Que pase esta generación de personas que quizás tienen esa tendencia a vivir más en esa soledad elegida, que no es aislamiento, como decía Sonia, para ver las consecuencias. Pero no tengo claro que sea tan elegida la soledad, fíjate. Sonia, ¿tú qué opinas? ¿Es elegida? Yo creo que hay una soledad elegida. Y no solo elegida, sino que debería ser elegible. O sea, que los momentos de soledad pueden convivir con los momentos de sociabilidad y que se puede vivir en un periodo solo y en otro periodo acompañado. Y que la soledad, yo creo que solo es negativa cuando la imposibilidad de cuidar de ti mismo, psicológicamente o físicamente, es un problema. Esa soledad yo creo que sí que es la que puede hacerte de alguna forma daño. Pero si una persona se encuentra bien físicamente, psicológicamente y elige estar sola, eso puede ser espectacularmente bueno, ¿no? El otro día con Fernando conocíamos el modelo escandinavo en el que al final, como todas las necesidades las cubre el Estado, uno no necesita establecer vínculos afectivos, no es necesario para desarrollar cualquier aspecto de la vida, porque, insisto, las necesidades principales las cubre el Estado. Así que se produce, voy a consultar el dato porque de memoria me da miedo equivocarme y me parece bastante alarmante. Según nos contaba Fernando, un 25% de los escandinavos mueren, en Suecia concretamente, muere solo y nadie reclama su cuerpo durante meses. A mí esto me parece gravísimo, porque una cosa es vivir solo y otra estar solo, ¿no? No tener una red social que se dé cuenta de que, por ejemplo, bueno, de algo tan definitivo como que ya no estés, Miriam.
Es que es a lo que yo me quería referir. Es decir, por supuesto que estar satisfecho cuando uno está solo está fenomenal. Eso significa que la persona está sana y puede gestionar sus emociones, puede gestionar su vida, puede gestionar su crecimiento personal de una manera global, ¿no? O sea, no le hace falta en ese sentido a nadie. Pero una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo y, por otro lado, no tener la opción de tener un abrazo, tener un contacto, tener una conversación, tener una red social, porque somos seres sociales desde que nacemos. Además, como mamíferos que somos, los que más necesitamos el contacto con el otro. Por eso no tengo claro si esa soledad elegida, perpetua, acabaría bien. Yo he estado leyendo estudios y dicen que pues bueno, la gente que está sola y se siente sola muere antes, tiene más enfermedades, sufre de infartos, es decir, que está muy vinculado también a nuestro estado de salud. Por eso yo creo que es necesario el contacto con el otro, ¿no? El simple abrazo, es decir, el abrazo ya es curativo de por sí, el contacto, el tocarse. Entonces, ahora hablamos, Miriam, de esas cuestiones relacionadas con la salud, porque en los últimos años se habla de la soledad como la epidemia del siglo XXI desde el punto de vista sanitario. Ahora hablamos de esa cuestión, pero me gustaría detenerme también en las diferentes etapas de la vida. Uno, cuando es adulto e independiente, puede elegir si vive solo, en pareja, si forma una familia o no, y todas las opciones, bueno, pues es una decisión individual. Pero claro, es lo mismo establecer esta decisión cuando uno es joven e independiente que en otros periodos de la vida, ¿no? La etapa en la que se decide es determinante. No sé, Sonia, si te parece que esto es así o que se puede mantener esa decisión a lo largo de la vida. Claro, era lo que te comentaba antes. Si hay una situación física buena, yo creo que la independencia es fantástica, ¿no? La individualidad. No el egoísmo, como, no sé, no lo vivo como, o no lo veo como algo egocéntrico, ¿no? El preocuparse de uno mismo. Me parece que realmente miramos poco hacia adentro y nos cuidamos poco en realidad a nosotros mismos, ¿no? Pero sí creo que cuando eres dependiente, cuando físicamente no te encuentras bien, cuando tienes una edad más avanzada, esa soledad se puede convertir lógicamente en un problema. En cuanto a los países nórdicos, pues es que en los países nórdicos tienen un modelo de pauta de crianza absolutamente diferente al que tenemos en la zona mediterránea, ¿no? Entonces son mucho más independientes en todos los aspectos de su vida, ¿no? Los jóvenes se independizan muchísimo antes que los países mediterráneos, salen de su país muchísimo antes de lo que salen los españoles, italianos o franceses. Es decir, que nos llegue en algún momento el modelo nórdico o el modelo anglosajón, bueno, pues como todo está globalizado, claro, todo tiende a ser de la misma forma, pero en realidad nos falta mucho porque nuestros lazos familiares en los países mediterráneos son muy, muy diferentes a los nórdicos, ¿no? Bueno, pero cada vez nos parecemos más a ese modelo o al modelo anglosajón en general, en el que uno con la mayoría de edad sale de casa. La tendencia es hacia ahí también en los países mediterráneos. Pero volviendo al tema de la salud, yo he leído unos cuantos artículos también sobre la soledad no deseada como la epidemia del siglo XXI, porque, como señalabas hace un momento, Miriam, tiene efectos también en la propia salud. El ser humano, la especie, se desarrolla en sociedad. Otra cosa es que la sociedad actual nos permita, las circunstancias actuales nos permita vivir solos, pero no aislados. Una persona que, independientemente de su situación, que esté sola, sea joven, mayor, esté sola porque ha perdido a su pareja o porque nunca la ha tenido o porque está tan volcado en su vertiente laboral que no cuida sus relaciones personales, eso tiene efectos no solo en la salud mental, sino también en la salud física, ¿no? En forma de diferentes patologías. Hemos tenido un pequeño ejemplo durante el confinamiento y durante esta época de restricciones que nos ha traído la COVID, en la que
hemos visto cómo los casos de enfermedad mental se han disparado y los problemas de este tipo que tiene que ver, no sé si con la soledad o con el aislamiento, se han multiplicado. ¿Lo habéis observado eso también en la experiencia propia, más allá de las estadísticas? Sí, de hecho, ha aumentado, por ejemplo, el número de personas que se han vinculado con un animal, que han adquirido una mascota, porque lo repito, o sea, desde mi punto de vista y mi experiencia personal y profesional, nos necesitamos. Es que al final cada uno de nosotros se mira en el otro, necesita ese contacto. Entonces, al final es un conjunto, ¿no? Necesitamos tener equilibrada la salud física, la salud emocional, pero también la salud social. Es decir, necesitamos relacionarnos. Es impepinable. Que luego decidamos vivir solos o solas, pues es una decisión, por supuesto, legítima en estos momentos de la vida en tendencia, ¿no? Pero necesitamos relacionarnos de alguna manera. Entonces, que alguien, a mí, por ejemplo, de manera personal, pues bueno, que me muriera y que nadie reclamara mi cadáver, no sé, creo que no estoy ahora mismo ahí, no lo veo, ¿no? No lo veo, pero bueno, igual quizás, bueno, ya en Reino Unido se ha establecido el Ministerio de la Soledad, ¿no? Me refiero que no es algo tan positivo, es decir, que esto es un problema y creo que va a tener sus consecuencias. Entonces, pues bueno, nos necesitamos. Nos necesitamos, yo desde luego os necesito a vosotras, mucho mejor si estáis aquí en el plató. Nos tenemos que despedir porque se acaba el tiempo, ojalá nos podamos reunir pronto, sea vía telemática o vía presencial. Sonia, nos quedamos con la reflexión con la que partíamos y que nos proponía Miriam al principio, como una península, ¿no? Por un lado unida a la familia, a los amigos, a la cultura, pero por el otro mirando el mar en soledad. ¿Qué te parece? Me parece bien, pero me parece importante reclamar la soledad como patria, como decía Nietzsche también. Es decir, es importante saber estar solo. Muy importante estar bien con uno mismo para poder afrontar momentos de soledad impuestos o buscados, ¿no? Así que bueno, pues eso. Muchas gracias. Gracias a las dos. Nos encontramos pronto el próximo jueves con otro tema y seguramente hablaremos de la mujer y la ciencia porque se acerca la fecha, o de San Valentín, que al final también está relacionado con la soledad elegida o no. Pero bueno, en cualquier caso nos reuniremos para charlar. Miriam, Sonia, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. En 8 Magazine nos ocupamos ahora de otra cuestión bien diferente. Nos vamos a conocer algunas pioneras de la fotografía y lo vamos a hacer a través de este reportaje que firma mi compañera Leticia Gutiérrez y que nos guía por una exposición muy interesante. El Centro de Arte Caja de Burgos nos quiere hacer reflexionar sobre el fundamental papel que tuvieron las mujeres a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX en la fotografía. Conversaremos de las pioneras, las conoceremos mejor, disfrutaremos de su fotografía y todo ello de la mano de una gran profesional, de Luz Marina Muñoz, a quien paso a saludar ya. ¿Qué tal, Luz? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ella es licenciada en Historia del Arte, profesora de fotografía en la Universidad Popular de Palencia y también tiene el grado técnico superior de fotografía en la Escuela de Arte de aquí, de Burgos. Sí, efectivamente. No es una novedad venir a Burgos, ¿no, Luz? No, al contrario, y siempre un placer. En este caso se va a presentar una conferencia que va a poner en valor el papel de las mujeres, de las pioneras de la fotografía. ¿Qué objetivo tiene esta conferencia, Luz? Hombre, el objetivo fundamental es hacer un homenaje al papel importante de las mujeres en la historia de la fotografía, porque hicieron mucho y aportaron mucho. Algunas de las mujeres de la conferencia, que voy a hablar en la conferencia, son mujeres conocidas, ¿vale? Pero otras no tanto, otras su trabajo quedó en el olvido y con el paso de los años poco a poco se ha ido poniendo en valor su legado artístico. Algunos nombres conocidos, quiero que me digas cuáles son esas grandes pioneras que han marcado un antes y un después y aquellas otras que desgraciadamente no son tan conocidas por el público pero que también seguro tuvieron su papel, su granito de arena para impulsar este mundo. Claro, efectivamente. Hay pioneras de la fotografía que tienen gran renombre y que incluso su obra ya forma parte de la cultura visual, ¿no? Pero como por ejemplo Dorothea Lange o Margaret Bourke-White,
que son fotógrafas que lógicamente se van a mencionar, o Berenice Sabot, pero también luego hay otras fotógrafas que tuvieron una aportación importante, muchas de ellas en el pictorialismo, por ejemplo. Sí que es conocido el nombre de Julia Margaret Cameron, pero por ejemplo hay otras autoras como Anne Brickman, por ejemplo, norteamericana, que no es tan conocida y que creo que su obra es fascinante y que merece la pena ser conocida. Y luego en las vanguardias hay multitud de fotógrafas maravillosas, de artistas que se expresaban a través del lenguaje fotográfico, algunas de ellas más conocidas, como puede ser Grete Stearns o Flores Henry, pero luego otras menos conocidas, acaso como Claude Cahun, que merece la pena conocer no solo su obra fotográfica, sino también un poquito de su historia, porque son mujeres de verdad con una vida absolutamente apasionante. El primer estudio de fotografías aquí en España se abrió en Barcelona en 1850. ¿Quiénes fueron las pioneras? Claro, yo lo que hago referencia sobre todo es al primer estudio fotográfico abierto por una mujer. Entonces, el primer estudio fotográfico abierto por una mujer, es decir, que la mujer aparece como propietaria del estudio junto a su marido, Anaïs Napoleón, en 1850 en la ciudad de Barcelona. Este estudio fotográfico fue pionero y por ahí pasó pues toda la sociedad burguesa catalana para ser retratada tanto con la técnica del daguerrotipo como posteriormente con las famosas cartas de visita o tarjetas de visita. Y años más tarde nos encontramos con Amalia López Cabrera, que abrió un estudio en Jaén y que ella fue propietaria en exclusiva de ese estudio, es decir, no trabajaba con su marido. Entonces, bueno, son importantes referencias en la historia de la fotografía española. Se van a abordar en varios ámbitos: la fotografía científica, el retrato, la moda, el fotoperiodismo, o la fotografía como expresión artística, desde el pictorialismo hasta las primeras vanguardias. Fíjate qué de cosas. Un montón de cosas para aprender y sí, para ponernos al día de esto que sucedió claro, hace ya, que empezó, digamos, sí, a suceder hace casi 2 siglos. Sí. ¿Con qué obras te quedas, Luz? ¿Con qué obras me quedo? Es que eso es muy difícil y la muestra es que en la conferencia, por ejemplo, me ha costado muchísimo decidir qué personas entraban, ¿no? O qué autoras podían entrar en esa conferencia y cuáles dejaba fuera, porque todas tienen un talento inmenso. Entonces, realmente lo que he intentado en esta conferencia es dar a conocer sobre todo aquellas que fueron menos conocidas, ¿no? Como la que te mencioné antes, Anne Brickman, o por ejemplo Alice Austin, que es otra autora desconocida y que también tiene una vida muy interesante y unas fotografías sobre tipos humanos en las ciudades de Nueva York que son absolutamente espléndidas. Quizá me quedo con ellas dos porque su trabajo es más desconocido y en la investigación propia que he ido haciendo me han sorprendido su trabajo. Bueno, el de ella y el de otras muchas, pero quizá me quedo con estas dos autoras. Sin embargo, Luz, la Segunda Guerra Mundial fue nefasta para el arte y en concreto para las mujeres artistas, también las fotógrafas. Todo cayó en el olvido por culpa de las censuras. Pero en España, a partir de los años 50, se impulsó bastante el fotoperiodismo, ¿no? Sí, lo que ocurre tras la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya en la propia Segunda Guerra Mundial, el trabajo de muchas de estas mujeres, por ejemplo en Europa, que muchas de ellas eran de origen judío, se quemaron sus laboratorios, se perdió parte de su trabajo, los movimientos artísticos como tal se disgregaron y digamos que gran parte de este trabajo pues cayó en el olvido. ¿Qué ocurre en España? En España ocurre que, claro, nosotros tenemos la Guerra Civil Española y, bueno, una época de posguerra durísima, y no va a ser hasta mediados de los años 50 donde van a aparecer de nuevo las primeras mujeres dedicadas profesionalmente a la fotografía en el ámbito del fotoperiodismo. Y nos vamos a tener que ir hasta Joana Biarnés, a mediados de los 50, que es la primera que se considera fotoreportera profesional. Y a partir de ahí hay toda una escuela de grandes fotoreporteras, con Esteba Colita, con Pilar Aymeri, que ha sido Premio Nacional de Fotografía el año pasado. Pero digamos que tenemos que esperar hasta los años 50 para ver en España a la mujer en el papel profesional como fotógrafa, más allá de lo que pudo haber al principio en los orígenes de la fotografía en los estudios fotográficos. ¿Y quién ha sido la referente, la pionera de la fotografía en Castilla y León, Luz? Pues mira, en Castilla y León yo como referente yo voy a hablar en la conferencia de
de Piedad Isla. Piedad Isla es una fotógrafa muy importante de la segunda mitad del siglo XX, aunque en realidad ella nació en 1924, si no me equivoco, y Piedad Isla es de mi ciudad, es palentina, y ella tuvo un papel muy importante porque ella lo que hacía, ella era fotógrafa rural, es decir, ella abrió un estudio fotográfico en un pueblecito del norte de Palencia, en Cervera de Pisuerga, y a partir de allí ejerció esa labor como fotógrafa. Ella se compró una mobilete y se iba a hacer las fotos de carné y de comuniones y todo este tipo de fotografías a los pueblos. Ella sola viajaba con su moto. También lo que hizo fue recoger toda aquella fotografía de los actos sociales, las fiestas, los actos religiosos, el día a día de una vida rural que ya ha desaparecido. Entonces su fotografía tiene un gran valor documental. Además fue corresponsal de la agencia EFE, también trabajó para el diario Montañés, el norte de Castilla, el diario Palentino. Tiene una dilatada carrera como fotógrafa con más de 165.000 negativos y una calidad asombrosa como fotógrafa, como artista, ¿no? Entonces, bueno, Piedad Isla para mí es uno de los grandes referentes y además el orgullo de que sea de mi tierra, claro. E incluso en Palencia, todos los años la Diputación de Palencia entrega el Premio Nacional Piedad Isla a la trayectoria profesional de un fotógrafo o fotógrafa de nuestro país, y el primer año, a la muerte de Piedad Isla en 2009, se lo entregaron a Cristina García Rodero. ¿La fotografía femenina está denostada frente a la masculina? No, no está denostada, al contrario, yo creo que hay muchísimas mujeres fotógrafas, además yo creo que la fotografía y la mujer, no sé, siempre han tenido una muy bonita relación desde el principio, pero sí que es cierto, como pasa en todo el mundo del arte, siempre nos cuesta un poco más, ¿no? Incluso hasta a nivel económico, ¿no? O a nivel del mercado del arte, la obra masculina siempre tiene como mayor precio que la femenina, pero yo creo que hay muchísimas y muy buenas fotógrafas a nivel internacional y por supuesto también aquí en España, pero como siempre nos cuesta un poco más ser visibles. Por ejemplo, aquí en el CAP tenéis la exposición de Montserrat Soto, que es fabulosa, Premio Nacional de Fotografía, y es una muestra de la calidad que tenemos en España en cuanto a fotógrafas españolas, pero ya te digo, también internacionalmente hay verdaderas cracks. Para finalizar, Luz, ¿cuáles son las reivindicaciones de las fotógrafas? Las reivindicaciones de las fotógrafas, bueno, yo me dedico a la docencia fotográfica, o sea, con lo cual no sé exactamente, pero supongo que sea, como siempre, la de la visibilidad y también un poco que, como siempre, ¿no?, las entidades y colectivos culturales apoyen la labor de estas fotógrafas. Cada día es más difícil, ¿no?, las redes sociales, internet, tenemos una intoxicación de imágenes que poder destacar sobre todo esto tampoco es fácil. Y yo creo que espacios como este hacen una labor fundamental para que el trabajo de las fotógrafas sea visibilizado, pero se las tiene que dar una oportunidad. Pues muchísimas gracias, Luz, por habernos acercado el papel de esas mujeres fotógrafas pioneras tras la cámara aquí en el Centro de Arte Caja de Burgos, con una grandísima profesional que ha venido desde Palencia a contarnos todas estas cosas interesantes. Pues con esta muestra sobre fotógrafas pioneras nos vamos a la primera pausa de la tarde, primer alto en el camino para la publicidad. A la vuelta les hablamos del primer informe Actitudes ante la despoblación que ha elaborado la Universidad de Burgos junto con otras universidades de Castilla y León, y también conocemos el nuevo trabajo discográfico de The Wave tras la pausa. Son las 5:05, volvemos al plató, estamos en directo como cada tarde
Y volvemos sobre un tema que nos preocupa y nos ocupa mucho aquí en 8 Magazine y en otros ámbitos también, pero creo que el punto de vista de hoy es más interesante si cabe. Vamos a hablar de despoblación y lo vamos a hacer a través del primer informe Actitudes ante la despoblación que ha realizado, de hecho, la Universidad de Burgos en colaboración también con las otras 3 universidades públicas de Castilla y León, y que es una primera aproximación a este problema de la despoblación, pero con variables que yo hasta ahora creo que no habíamos estudiado lo suficiente y creo que le dan al problema de la despoblación una dimensión mucho más completa y sobre todo puede permitir atajarla de alguna manera. De estas cuestiones vamos a hablar con 2 de las personas que han participado en la investigación. Me acompaña Javier Antón, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Burgos. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Eneco. Y también está con nosotros Sandra García, que es asimismo profesora de Ciencia Política en la Universidad de Burgos. Lo primero que quiero aclarar con vosotros, Javier, Sandra, es el tipo de estudio que habéis realizado, más allá de las cuestiones técnicas que podemos, por supuesto, que debemos abordar, pero esto no es un informe sobre despoblación en el que se cuenta en qué porcentaje ha incrementado o no, que es muy interesante esos datos, sino que lo habéis titulado Actitudes ante la despoblación. Aquí ya os detenéis en el comportamiento y la intencionalidad que hay en las personas que han decidido salir de Castilla y León, Javier. Sí, bueno, el problema de la despoblación es un problema evidente en esta comunidad autónoma y siempre hablamos de números de despoblación, pero muy pocas veces nos preguntamos por cuáles son las actitudes o cuáles son los determinantes de personales que condicionan esa idea de irse o esa idea de inmigrar de Castilla y León. Y por ello, en este proyecto lo primero que hemos hecho es una encuesta a la opinión, una opinión pública muy específica, que es de las personas que se han ido de esta comunidad autónoma, para buscar eso, los determinantes que provocan esa despoblación, esas ideas personales que hacen a uno irse de Castilla y León. A partir de ahí, y con los datos que vayamos sacando, en nuestro diseño de investigación, al final de la investigación, nuestra idea es diseñar actuaciones concretas y políticas concretas que puedan frenar esta despoblación. Ahora hablamos de los motivos que os han contado las personas que han participado en esta encuesta, pero sí me gustaría, Sandra, detenerme en ese calendario al que se refería Javier. Vosotros esta es una investigación viva que continúa, que estáis trabajando en ella. ¿Cuál es el calendario completo? ¿Cuándo ha empezado y qué fases va a seguir? Esta investigación se produce en el seno de una colaboración con la Junta de Castilla y León y nosotros trabajamos con el resto de universidades públicas de la región, con lo cual en esta primera encuesta sí que es cierto que el Grupo de Investigación de Política Comparada de la Universidad de Burgos es el organismo que ha llevado, vamos a decir, la voz cantante, pero lo que ahora buscamos es ir integrando, que se vayan integrando compañeros de otras universidades públicas de tal manera que el estudio tenga una mayor, vamos a decir, que genere una imagen más completa, como tú bien decías, de todas esas actitudes, de todas esas causas que al final hacen que una persona emigre y que una persona pueda retornar o desee retornar a Castilla y León. Entonces, esa es la idea. ¿Cuál es la ficha técnica a grandes rasgos de la encuesta para que nuestros espectadores también comprendan el contexto en el que se ha realizado? Javier, creo que han participado 430 jóvenes en la encuesta. Sí, bueno, en realidad han participado más, lo que pasa que ha sido mediante un cuestionario online y por lo tanto luego a la hora de analizar los datos los hemos tenido que depurar y ver cuáles nos valían y cuáles no nos valían. ¿Por qué esto? Porque nosotros buscábamos a personas mayores de 18 años que de alguna manera les haya afectado este proceso, este fenómeno de despoblación, que hayan salido de la comunidad autónoma.
pero el procedimiento que hemos seguido para encontrar esta muestra no ha sido un procedimiento aleatorio, como una encuesta normal, que llaman a teléfonos y ven y les hacen preguntas a personas, porque así es muy difícil llegar a las personas que se han visto afectadas por este fenómeno. Entonces hemos seguido dos procedimientos. Uno principal, que ha sido en forma de bola de nieve. Lo que hemos hecho es contactar con una serie de asociaciones que tratan el tema de despoblación para que les hagan llegar a socios o a personas que conozcan los cuestionarios, y estas personas que conocen les hacen llegar el cuestionario a otras personas que conocen. Por eso es un proceso de bola de nieve. Y por otra parte, también hemos hecho un cuestionario telemático a egresados de la Universidad de Burgos, es decir, lo hemos mandado masivamente a personas egresadas de la Universidad de Burgos para que también contesten al cuestionario. Con todo eso, nos ha quedado una muestra total de 430 personas que han contestado a la encuesta. Lo hemos depurado y han quedado 362. ¿Por qué? Porque ha habido otras personas que han respondido de otras comunidades autónomas o de otros sitios que también se sufre de despoblación, como puede ser Teruel, como puede ser Asturias o como puede ser Cantabria, ¿no? Entonces, han quedado 362 personas, todos mayores de 18 años, que han salido de la comunidad autónoma. Vamos a empezar a arrojar algunas de las conclusiones a las que habéis llegado. Bueno, habéis establecido con este trabajo un perfil. Mujer menor de 30 años y con estudios universitarios es el perfil más habitual de las personas que emigran de Castilla y León. Esto, además de un dato contundente, habla mucho del futuro, porque son mujeres en una edad fértil y que están desarrollando su futuro fuera de la región. A esto se suma que el 70% no se plantea volver, o sea que está describiendo una situación actual, Sandra, pero también una futura. Futura, sí, así es. Sí que es cierto también que es algo en lo que pretendemos continuar fijándonos, puesto que es cierto que el perfil que se dibuja es mujer universitaria, ¿no? Menor de 30 años, con estudios universitarios, perdón, que además, como tú bien has dicho, no tiene intención alguna de regresar, con lo cual parece ser que su proyecto de vida queda fuera de la comunidad autónoma, incluyendo este posible proyecto de maternidad de aquellas que lo quieran llevar a cabo. Entonces, se genera un desequilibrio poblacional también, no solo hoy, sino en los cohortes de edad que van creciendo, porque evidentemente si no regresan va a seguir habiendo un desequilibrio entre sexos bastante importante. Entonces es algo en lo que queremos continuar ahondando, profundizando, porque quizás pueda deberse también a las ramas de estudio, pueda deberse a precisamente ese modelo de vida que buscan fuera de la comunidad autónoma, a una serie de socialización que ellas que hayan recibido o no hayan recibido. Entonces es algo que queremos mantener nuestra atención en ello. Espero tener ocasión de seguir el resto de las oleadas del informe que vayáis realizando, pero en general las motivaciones son profesionales, Javier, por los datos que manejáis hasta ahora, las que llevan a vuestros encuestados a tomar la decisión de salir y no regresar. Sí, muchas de las motivaciones son profesionales. Las motivaciones para irse son generalmente profesionales y de formación. También hay determinada gente que considera que se tiene que ir para vivir aventuras o para ver algo diferente, ¿no? Pero lo que es más importante es que cuando se habla de volver, también en general hablan de que volverían. La mayor parte de los encuestados, 2/3 de los encuestados volverían, pero más del 50% dice que volvería solo si tuviera un trabajo con unas condiciones similares. Entonces, al final tenemos un problema de creación de empleos en sitios en la comunidad. Por supuesto, esto también habría que barajar
dónde, en qué tipo de municipios y qué tipo de empleos, porque claro... Ese matiz me parece muy importante, Javier. Concrétanos un poco más, porque cuando hablamos de despoblación rápidamente pensamos en el medio rural y en una población envejecida y en un goteo que cada vez es más intenso y que acaba por desaparecer. Pero estamos hablando también de entornos urbanos, de las ciudades de Castilla y León que también pierden población, muchas veces relacionadas con el poco tejido industrial que tienen, o en el caso que tienen un tejido industrial, como puede ser el caso de Burgos, no hay cabida para personas formadas en áreas que no sean tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Me lo acaba de explicar Javier hace unos minutos, justo durante la pausa para la publicidad, sí, y eso también establece un perfil concreto. Sí, es difícil, porque al final es un proceso muy complejo y multicausal, porque sí que es cierto que hay una despoblación del medio rural al medio urbano, pero también hay del medio urbano a ciudades más grandes, es decir, eso se puede ver muy claro en la provincia de Burgos, ¿no? Como del medio rural mucha gente viene a Burgos, pero de Burgos mucha gente se va a Madrid, a Bilbao, a polos industriales, ¿no? También, en este informe no lo hemos hecho, pero uno de los puntos que yo creo que es clave es lo que comentabas ahora, ¿no? El tipo de formación. Por supuesto, hay ciudades con una capacidad industrial importante, pero donde quizá faltan trabajos pues, vinculados a las ciencias sociales o a las humanidades. Y al revés, puede haber... bueno, eso también tiene que ver mucho con el modelo de descentralización español, ¿no? En el sentido de, pues en Valladolid, por ejemplo, hay mucho más cuerpo funcionarial que el que puede haber en otras ciudades de la comunidad autónoma. Y por supuesto en Madrid hay muchos más trabajos especializados en todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, ¿no? También quisiera incidir, sí, adelante, por favor. Sí, quisiera incidir que es cierto que nosotros hemos observado que sobre todo la población menor de 30 años que se ha ido fuera, se ha ido porque buscaba un empleo relacionado con los estudios que había realizado previamente. Entonces eso efectivamente dibuja también un perfil, ¿no?, de toda aquella persona que considera que no tiene empleabilidad dentro de la comunidad debido a los estudios que ha realizado. Entonces eso sí que es cierto que hay que seguir. Y una cuestión más allá de la observando. profesional, porque está claro que es determinante, ¿eh? Pero hace poco, creo que la semana pasada hablábamos aquí de los datos de pérdida de población y mis tertulianas introducían un factor que me parece muy interesante y quiero conocer vuestro punto de vista sobre esta cuestión. Mucha gente que se marcha no se va solo buscando un perfil profesional concreto, sino un modelo de ocio, de ciudad, de vivienda, de estilo de vida diferente al que se da en ciudades de provincias, y lo digo con cariño, nuestros espectadores ya saben lo que quiero decir, pero poco cosmopolita, ¿no? Sí. Y a veces van buscando eso. ¿Lo habéis detectado? Sí, Sandra. Sí que es cierto que había algún caso en el que observábamos, sobre todo población mayor de 45 años, que esgrimía como principal motivo para irse el poder acceder o poder vivir en una sociedad más abierta o en una sociedad más tolerante en algunos sentidos. Entonces, puede ser que esté cambiando o puede ser que esa sea una de las razones, ¿no? Porque evidentemente una persona no deja su entorno única y exclusivamente, o habitualmente no lo deja única y exclusivamente por el empleo. Evidentemente el sentir que estás dentro de una sociedad, dentro de una ciudad que te acepta, que te asume, pues evidentemente también puede que sea un motivo para mucha gente. Javier, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, yo coincido. También al final tenemos que ser conscientes de que la región, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, es uno de los territorios más despoblados de Europa, pero es la región o el sistema de gobierno meso intermedio entre el Estado y los municipios más grande de Europa, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias de unos sitios a otros y sobre todo hay muchas diferencias también eso de las capitales al mundo rural. Yo quería dejar un punto positivo, que es que realmente 2/3 de las personas encuestadas dicen que volverían a la comunidad autónoma, fundamentalmente a su municipio, casi todos por motivaciones personales,
Es decir, saben que dejan atrás pues, a la familia, que igual eso con el tiempo pesa más, a los amigos, etcétera, etcétera, pero lo que dicen es que necesitarían pues, un trabajo equivalente al que tienen. Bueno, pues nos habéis dejado unas cuantas cuestiones sobre las que reflexionar. La verdad me parece interesantísimo vuestro estudio, lo seguiremos muy de cerca, las próximas entregas también, y sobre todo el final, cuando planeáis hacer propuestas concretas a la Administración, que también tiene mucho que decir en esta cuestión, para que todas esas personas con las que habéis hablado y lo desean puedan volver y podamos hablar de futuro. Así que, Javier, Sandra, muchas gracias a los dos por haberme acompañado esta tarde y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. En 8 Magazine, a las 5:21 consultamos la previsión meteorológica y a la vuelta hablamos de música y del nuevo proyecto discográfico de The Wave. Mañana tendremos los cielos poco nubosos o despejados con temperaturas con cambios ligeros. Así, en la zona norte tendremos intervalos nubosos durante las horas nocturnas y poco nuboso en las diurnas. En el resto, poco nuboso. Probables bancos de niebla en el norte, temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso. En la zona del Valle del Oca, en la Bureba, también vamos a tener un tiempo muy parecido al de la zona norte, con aumento del mercurio durante el día y también durante la madrugada. Eso sí, siguen las heladas que llegarían a los 4 grados bajo cero. En el Alfod y en la capital, cielos despejados también, con alguna bruma en los márgenes de los ríos siguen las heladas y máxima de 7 u 8 grados, heladas importantes de madrugada. En la cuenca de la Arlanza, comarca de Lodra Pisola y en general en toda la parte sur de la provincia vamos a tener un tiempo bastante similar, con algunos vientos flojos, cielos despejados también y heladas de consideración, sobre todo en el sur, que llegarían en algunos puntos, como ven, a 6 grados bajo cero. Y en la Sierra de la Demanda también posibilidades de brumas matinales, cielos despejados todo el día y temperaturas que oscilarían entre los 12 grados de máxima y los 4 de mínima bajo cero. En resumen, mañana en la capital vamos a tener un día con mucho sol toda la jornada y con bancos de niebla en la madrugada, heladas de consideración. Y ya, de cara a los próximos días tendremos temperaturas en ascenso por el día y por la noche. Será a partir del lunes cuando vengan cambios. Pues con la previsión meteorológica conocida nos vamos ahora a hablar de música. Nuestros siguientes protagonistas son los autores de este tema que queremos compartir con ustedes. Come on, yeah, you really got it tonight. Come on, yeah, a serious man in your life. It's too much, yeah, you almost there and now. There's too much, yeah, what am I better with now? What am I better with now? There's too much hitting the family ground. There's too much, yeah. See, once a dead and a man. Where is the fire to dead that burns every night? Where is the fire to dead that burns every night? Where is the fire to dead that burns every night? Where is the fire to dead that burns every night? Where is the fire every night? You said I was going too fast at first. Now I say the same of you. Now you're tired
every night, baby. It's too much. 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 Pues esto que estaban escuchando y disfrutando seguro es solo un anticipo de lo que van a poder escuchar en el concierto de presentación del disco Spires que firma The Wave. Dos de sus miembros me acompañan esta tarde, Raúl Monge, que es la voz de esta banda. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Y Javier García, que es el guitarra. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola, buenas. Presentáis el disco oficialmente el sábado a las 7:30 en Cultural Cordón. Estos son los datos que tenemos que fijarnos, Raúl. Sí. Es un trabajo que habéis realizado en colaboración con la Fundación Caja de Burgos a través de las ayudas CREA. Lo digo porque justo hace una semana recibíamos aquí a uno de los responsables de la Fundación y poníamos de manifiesto lo importante que son este tipo de ayudas, no solo para la creación, ahora me contáis, porque solo con eso no se saca adelante un disco, ¿no? Pero sí para darle visibilidad al trabajo, en este caso de una banda de Burgos, programando, por ejemplo, un concierto en Cultural Cordón. Raúl. Hombre, está claro que tiene bastante importancia, más aún en estos tiempos que bueno, digamos que es más difícil conseguir conciertos y conseguir, por lo tanto, también muchas veces fondos para ir haciendo ir recopilando un poco de ese dinero que hace falta como una hormiguita para llevar a cabo una grabación, una masterización, ya que bueno, es un dinero, ¿no? Es una inversión. Es una inversión que, sobre todo, lo que tiene que tener detrás es buena música, una composición, porque la composición es entera vuestra, y cierta trayectoria que en vuestro caso, en el The Wave, también, ¿no? Contáis Sí. con todos esos ingredientes. Sí, la verdad que el grupo en sí lleva unos 5 años, solo que ha tenido varios componentes que han ido saliendo por circunstancias y tal. Y yo la verdad que llevo pues estos 2 últimos años con ellos. Y empezaron como grupo de versiones de funk y luego la verdad que fueron componiendo y tal, y cuando entré yo ya tenían bastantes temas compuestos y pues continuamos y nos metimos a grabar un EP de 6 temas nada más. Pero la verdad que se agradece mucho el poder hacer tu propia música. Te desarrolla más, que está muy bien lo de hacer versiones y todo eso, pero siempre te queda eso de lo que puedes hacer tú, y la verdad que es mucho más motivador para continuar, sí. ¿Y cómo es este disco nuevo, Raúl? Bueno, realmente los términos técnicamente a lo mejor no sabemos si llamarlo disco, ¿no? Para empezar, porque realmente no lo hemos sacado en plataformas, digamos, solo hemos sacado en plataformas digitales, no tenemos formato físico porque creemos... Bueno, pero nos entendemos así igual, ¿no? ¿Habéis publicado 6 temas, puedo decir? Sí. Pero bueno, es que sobre todo también importa un poco ver ese debate, porque lo hemos tenido, lógicamente, en el grupo de si sacar formato físico o no, pero bueno, visto que ya los formatos físicos están desapareciendo, quizá hemos vuelto un poco algún romántico al vinilo, pero en ese caso hemos visto que ni siquiera los coches ya vienen con CD, ¿no? Entonces hemos visto a lo mejor que era mejor expandirlo y difundirlo más por las plataformas digitales. Son 6 temas, evidentemente tenemos más, pero queríamos centrarnos en producir más estos y lógicamente aún así ha mucho trabajo. Somos un grupo, digámoslo, bastante democrático, y en los grupos democráticos cuesta las cosas a lo mejor, en los grupos musicales democráticos, sacarlo más adelante, ¿no? En ese sentido ha costado mucho, a veces mucho debate, mucha discusión a la hora de grabarlo en la Puerta Negra, a la hora de mezclarlo
y a la hora de luego también las masterizaciones posteriores en Manu Pájaro en Madrid. Entonces, en ese sentido, cuesta, ¿no? Cuesta, y sobre todo con esa desmotivación que tienen no haberlo intentado tantear en directo esos temas, porque tampoco hemos tenido oportunidad en este tiempo, ¿no? Bueno, eso se va a solucionar este mismo fin de semana, el sábado, que es cuando se van a presentar estos temas y seguramente otros también. En ese debate de publicar sistemas solo en formato digital o un disco físico, lo que no cabe es el en directo. En este panorama en el que prescindimos de los formatos físicos, porque escuchamos la música en el móvil o en el ordenador, el directo adquiere, desde mi punto de vista, todavía más valor. No sé, desde el otro lado, el de los protagonistas, si es así también. Siempre, para nosotros, siempre el directo adquiere más valor, yo creo que para cualquier banda. Pero sobre todo ahora, con estos 2 años que llevamos de pandemia, pues mucho más. Y luego, lo que decía Raúl, que no hemos sacado un formato como antes, físico, porque ahora casi todo va en plataforma, la mayoría de gente escucha la música en el móvil, en el coche ya no vienen CDs, entonces lo hemos querido difundir directamente en las plataformas y para nosotros lo más importante es el directo, vamos. Te preguntaba hace un momento, Raúl, ¿cómo era el disco? ¿Cómo va a ser el concierto? Bueno, el concierto sobre todo va a ser especial y familiar. ¿Por qué familiar? Porque al final, sobre todo en este arranque otra vez del grupo, sobre todo tiras bastante de la gente cercana, de los amigos y bueno, pues tenemos bastante vida social, entonces pues aún va a haber buena entrada. En ese sentido va a ser un concierto familiar. Hemos preparado mucho el directo, hemos cuidado detalle tras detalle, todavía estamos en ello, todavía está nuestro grupo de WhatsApp echando fuego todos los días, y en ese sentido vamos a tener pues estos 6 temas, el tema de este videoclip que hemos visto al principio, y otros tantos que tenemos nuestros, y por supuesto alguna versión, que son sobre todo de los grupos que nos han guiado siempre y nos han inspirado, como puede ser Mike Sanko o James Brown. Entonces va a ser un poco esa línea de actuación, sobre todo, ¿no? Y una cuestión más, antes de despedirnos, os vamos a seguir la pista a partir de ahora, pero espero que será el primero de una lista de conciertos siempre supeditados a las circunstancias en las que es más difícil, si cabe, ¿no? Como decías al principio, pues tener un calendario cerrado y poder tocar en directo, pero si tenéis perspectivas. De momento la perspectiva es esa, sobre todo es que de ahí no haber sacado, también vuelvo a lo del disco físico, porque no nos interesa vender discos, nos interesa promocionar. Y por eso mismo la forma de promocionar es, pues bueno, ¿cómo sonáis? Pues bueno, sonamos así. Entonces nos interesa esa promoción y por supuesto yo creo que suena bastante bien y yo creo que es una buena tarjeta de visita para que poder conseguir meterte en algún festival, etcétera, como hemos estado otras veces, como hemos estado alguna vez en San Pedro, o hemos estado, por ejemplo, en festivales como en Enclave de Agua de Soria, más especializados en este tema. Entonces, sobre todo como tarjeta de visita para todo este tipo de actuaciones que puedan venir. Todavía no tenemos nada cerrado, pero esperamos que a partir de ahora, con esta tarjeta de visita y este arranque, lo consigamos, ¿no? Ese tipo es una gran tarjeta de visita, felicidades. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta tarde, que el concierto vaya muy bien y que se extrapole un poco del ámbito familiar y de la vida social. Esperamos haber contribuido a ello y os seguimos en la pista, mantenernos informados de los pasos que deis. Raúl, Javier, muchísimas gracias. Hasta Muchas pronto. gracias a vosotros. Gracias. En 8 Magazine hacemos un alto en el camino. Tras la publicidad abrimos Historias de la Burgati. Queso de Sasamón patrocina este espacio. Último tramo de 8 Magazine, dedicado a Historias de la Burgati. Todavía siempre me gusta reencontrarme contigo y lo sabes, Jesús Toledano. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero todavía me hace ilusión que vuelvas al plató después de
tantas semanas siguiéndote a través de los reportajes de Bella Burgartis, pero encontrarte aquí, pues me hace ilusión. Pues a mí también, aunque echo mucho de menos la catedral. La verdad es que ha sido toda una experiencia y además es que me han salido amigos que tenía absolutamente olvidados que me dicen... quiero que me enseñes la catedral como Bella Burgartis. Digo, bueno, y añaden, incluso te pago. Digo, no, que... Bueno, Jesús, igual se puede organizar. Hay unos agentes de turismo maravillosos, es formidable, y algunas personas muy queridas que han vuelto a aparecer en mi vida, pues se la enseñaré como Bella Burgartis. Pero desde luego que ha sido una experiencia fantástica y que espero que todo el mundo haya disfrutado, por supuesto. Bueno, pues la verdad es que sí, pero lo mejor es que te hemos recuperado aquí en el plató y hemos recuperado historias de la Burgati en la que la catedral tiene por supuesto protagonismo, pero también nos guía por otros puntos de nuestra historia como los que vamos a abordar esta tarde. Hoy vamos a, yo decía al inicio del programa, Jesús, con la excusa de San Lesmes, conocer otras circunstancias y otros personajes históricos relacionados con el patrón de la ciudad a quien conocemos de sobra en realidad, ¿o no? ¿O Bueno, no le hemos todavía? conocido incluso aquí en Historias de la Burgati ya otras temporadas. El otro día aquí, precisamente, Eduardo Francés, acompañado de Roberto de la Comisión de Fiestas de San Lesmes, también hacía esa exégesis de su vida. Y como ya la hemos conocido, no voy a hacer hoy yo hincapié en ello, pero sí en una figura histórica, en dos más bien. En Alfonso VI, un rey al que quizá tenemos en Burgos un tanto denostado, siempre le asociamos con el destierro del Cid, le asociamos con el asesinato quizá de su hermano Sancho en las murallas de Zamora. En cualquier caso, él es fundamental en varias cosas. Una, en la proyección de nuestro Camino de Santiago, es un hombre que se encuentra con ese primigenio Camino de Santiago y le promueve absolutamente a través de sus vías, a través de la construcción de diferentes puentes y sobre todo en aquellas procelosas relaciones sentimentales del medievo. Su segunda esposa, de 5 que llega a tener, más dos concubinas, es doña Constanza, fundamental en la llegada de Lesmes de Adelherme desde Francia a Burgos. Y lo va a ser, por eso precisamente, porque es una reina francesa de Borgoña que conoce la fama de milagrero, la fama de santo, todavía no de santo, pero sí de un clérigo que desde luego hace en esa peregrinación, luego vamos a hablar de peregrinaciones, en esa peregrinación a Roma cuando se encuentra en la Chaise d'Eu, en la casa de Dios, al monje Roberto, se convierte precisamente en uno de los clérigos más afamados de Francia. Y doña Constanza, que es hija de Ricardo de Borgoña, que es sobrina del abad de Cluny, importantísimo, fundamental en esa influencia medieval en los territorios franceses y en los territorios españoles, en los territorios castellanos, viene precisamente en este matrimonio segundo de Alfonso VI para pergeñar, para seguir dando fusión a esos territorios que se van uniendo, a esas uniones matrimoniales entre coronas que quiere potenciar Alfonso VI. Por lo tanto, es importante. Ella trae un postulado, defender el rito romano, el rito cristiano romano, y enfrente se encuentra el rito mozárabe, se encuentra el que desde el siglo III, los años oscuros de la historia, trajeron los primeros cristianos a España, y que es precisamente el que los cristianos en el reino de Córdoba, en el sultanato de Córdoba, en este caso en el territorio invadido por los árabes, están desarrollando, siguen desarrollando. Hay una ruta mozárabe maravillosa que viene por Burgos. Cuando nos encontramos cualquier pueblo que se llama Córdoba o Cordovilla, en Palencia hay uno, en el Cerrato Palentino, muy cerca de Burgos. Yo lo conozco. Cordovilla la Real es un pueblo seguramente de raíz mozárabe. Allí llegaron los mozárabes, llegaron esos cristianos que con esa tolerancia árabe, en algunas ocasiones perseguida, podían seguir ejerciendo su culto, pero que vienen a Castilla precisamente a estar en un territorio realmente cristiano. Por lo tanto, ese rito en Toledo se habla, y varios acertos importantes en torno a esa confrontación que se da entre el rito romano y el rito mozárabe. Jesús, pero hablando de itinerarios como el que te estás refiriendo, y a la figura de San Lesmes, a quien estamos viendo como penitente, también me gustaría que nos detuviésemos en esas peregrinaciones medievales que son el origen de algunas que se mantienen en la actualidad, como el propio Camino de Santiago, ¿no? Claro, fíjate, estamos hablando
de rezar con los pies. Eso es una frase maravillosa del ámbito cristiano medieval, y había peregrinaciones no solo de clérigos, no solo de gentes unidas en su ministerio a la fe, sino de cristianos, sino también incluso de personas que no eran creyentes, pero que pedían de alguna forma que se solucionaran sus problemas, y nos encontramos con 4 rutas principales. Nos encontramos el Camino de Santiago, que ya le conocemos y que por supuesto pasa precisamente por el monasterio de San Juan Evangelista, que es donde se va a quedar Lesmes después de su itinerario en Toledo, y tenemos varias rutas más. Tenemos, por supuesto, ese viaje a Roma que hace él desde su localidad natal a la muerte de sus padres. A Roma había varios caminos, llegaban todos a paso, que surcaban los Alpes de una forma sencilla para poder entrar en el reino de Roma, en el reino de Italia en este caso, la Italia posterior que conocemos como país, y allí había una ruta francesina, la ruta que hicieron los lombardos para llegar a Roma, pero no era la única. Partiendo de allí, incluso de otros lugares, de otras ubicaciones, estaba la ruta a Jerusalén, absolutamente popular, absolutamente facultada por diversos cristianos para poder obtener así, de alguna forma, esa fe absoluta en el lugar donde nació Cristo. Esa ruta a Jerusalén estaba llena de peligros, había que coger posiblemente un barco en el estrecho de Messina o dar una vuelta absoluta por Bulgaria, y luego una ruta importante y desconocida a veces en España, que es la ruta a Canterbury, el sudeste de Inglaterra. Entre Canterbury y Roma hay 2000 kilómetros, y allí la advocación a Santo Tomás de Becket, Santo Tomás de Canterbury, era importante y era una ruta desde luego habitual. Hemos tenido en nuestra catedral románica, tuvimos una capilla dedicada a Tomás de Canterbury, y tenemos en la capilla de San Enrique actual una advocación, también un culto a Tomás de Canterbury en nuestra catedral de Burgos, además de una reliquia que hay en el Museo Catedralicio. Hablando de reliquias, también las reliquias realizan periplos itinerarios larguísimos. Vamos a detenernos también. Las reliquias de San Lesmes se encuentran en la propia iglesia de San Lesmes, ¿no? Tuvieron unos avatares tremendos, porque su cadáver, su cuerpo, dio muchísimas vueltas con las reformas, con las inundaciones. Aquí hemos visto las inundaciones del cauce del Vena en la propia iglesia. Llegó a estar en un domicilio particular, al otro lado de la muralla, al otro lado de la puerta de San Juan. Recordemos que allí estaba la Posada de las Almas, una posada que siempre estaba abierta, facultada para todo el que venía a las horas en las que las puertas de la muralla estaban cerradas, poder dormir ahí. Las reliquias, todos sabemos que es desde luego un ámbito importante del mundo cristiano, si bien hay que ponerlo, hay que relativizarlo, porque a veces nos encontramos más cuerpos que santos, pueden estar de alguna forma que y más miembros que tiene un cuerpo humano. Más brazos claro. que los que tiene un cuerpo. En cualquier caso, desde luego que fue un ámbito importante, el de San Lesmes está allí, pero fíjate, hoy en ese paradigmático orden de las reliquias y en esa explosión, en esa extensión global que vamos a hacer de Historias de la Borgatti este año, nos vamos a ir a conocer el Arca Sagrada de Oviedo. Dice la tradición que allí están desde el pan de la última cena hasta, de alguna forma, ropas de Cristo y todo lo que es los protagonistas de la vida de Cristo en el último momento. Pero no nos vamos a detener en ello. ¿Pero se ha abierto ese arca alguna vez? Sí, se supone que sí, lo que no se puede autentificar. Hay incluso un sudario con la cara de Cristo. El sudario de Oviedo es precisamente el que alberga, en teoría, todas esas reliquias cristianas. Si bien Perdona, que te he interrumpido y querías hablar de otra cosa. Pero sí, porque sobre todo tomamos como punto de referencia ese Arca Sagrada de Oviedo para irnos a una obra burgalesa que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Diversos avatares la llevaron allí. Es la obra de las Clarisas de Medina, un retablo casi nada de 5 por alto por 4 por ancho. Lo estamos viendo ahora, Jesús, en detalle. Es impresionante, ¿eh? Claro, es absolutamente bellísimo. Es el retablo de las Clarisas de Medina de Pomar, el retablo de Leonor de Velasco, la abadesa que en el siglo XIV-XV lo manda a construir al maestro de Oña, un maestro que ya había intervenido en Oña, y al maestro de la Visitación de Palencia, y con esas tres calles como veíamos en Bella Burgartis, en este caso son las partes que hacen su frontal, con una cresta, como estamos viendo, absolutamente maravillosa, y en los faldones los escudos de los propios condestables de Castilla. Diversos avatares hicieron que en 1965 las propias clarisas, con permiso del arzobispado, no vamos a enjuiciarlo hoy en nuestros días. No, porque no hay que ponerlo en contexto, pero sabemos por qué salió ese retablo. Porque el monasterio estaba en absoluta ruina.
el propio retablo estaba absolutamente carcomido, necesitaba un tratamiento, las monjas, ni el patrimonio de entonces, ni siquiera los organismos oficiales podían hacer nada, o de alguna forma no lo asumieron, y fue vendido a un coleccionista santanderino. El coleccionista santanderino lo revendió a Plácido Arango, un hombre que desde luego era uno de los emigrantes asturianos a México y que compró varias obras, incluyendo estas, y que las donó a ese Museo de Bellas Artes de Asturias. Quien vaya a Oviedo, que no deje de ver esa obra absolutamente fascinante, se han hecho monografías de ella, y desde luego con los retablos, como nos decía Óscar Esquivias en Bella Burgartis, de alguna forma son cómic, se leen de izquierda a derecha, de abajo a arriba. Y este es exactamente igual. Hay escenas de la flagelación de Cristo que comienzan en esa parte inferior y que van ascendiendo en diferentes aspectos. Está pintado, como digo, por el maestro de la Visitación de Palencia, por el maestro de Oña, y es una obra portentosa de una calidad absolutamente deslumbrante. La imagen que estábamos viendo hace un momento corresponde al Arca de Oviedo, que comparte escenario actualmente con ese retablo, ¿verdad? No comparten la misma ubicación, pero sí que el Museo de Bellas Artes de Oviedo está muy cerca de la catedral, que es precisamente donde se alberga, en este caso, el Arca Sagrada. Esta es la imagen del Arca. Jesús, todavía tenemos tiempo, pero queremos hablar de la figura de San Lesmes más allá de Burgos, porque San Lesmes acabó siendo el patrón, lo celebraremos el domingo, el patrón de la ciudad, pero es un santo de origen francés cuya historia hemos repasado esta semana y que es venerado también en otros puntos. Bueno, a lo largo de estos años de historias de Burgati hemos visto cómo hay pinturas de su figura en Bilbao, tenemos otra en la Catedral de Sevilla, unos burgaleses en Murcia recientemente, esto es moderno, de hace una década mandaron pintar uno que se encuentra también en una de las iglesias de Murcia, pero hoy vamos a conocer, fíjate, en ese camino, en eso que lo que era la vía real entre Madrid y Burgos, en Alcobendas, la parroquia, la iglesia de San Lesmes, una iglesia moderna de 2015, donde casualidades de la vida ejerce un cura burgalés, un sacerdote burgalés, que ha venido de las misiones de Hispanoamérica, ahí la tenemos, que ha venido de las misiones de Hispanoamérica, encontró ahí su destino precisamente. Cuando te decía esa vía, y añadiendo precisamente esa dicotomía que teníamos al principio entre lo que era el rito mozárabe y el rito en romano, en Toledo se encontró de alguna forma esa confrontación, te decía, con las ordalías, el juicio de Dios. Dice la tradición en Toledo, aunque puede ser desde luego una leyenda, que sometieron a dos libros, uno con un rito y otro con otro, a un juicio de Dios. Les echaron al fuego. El fuego devolvió uno de ellos, revolvió el rito romano y dejó el rito mozárabe, el rito mozárabe y dejó el rito romano en las llamas, quemándose. En teoría había ganado el rito mozárabe, que era el que querían ejercer. Pero doña Constanza defendía el romano, ¿no se has contado? Alfonso VI y doña Constanza defendían el romano, pero el fuego, el juicio de Dios, que era el que defendían los toledanos, expulsó el libro mozárabe. De ahí viene un dicho que se ejerce, un aserto que se usa mucho en Toledo. Allá van leyes do quieran reyes, allá van las leyes si los reyes quieren. Es decir, la ley, la ordalía, el juicio de Dios dijo que el rito mozárabe tenía que ser impuesto, pero el rey cambió de alguna forma ese rumbo para hacer caso a doña Constanza, para hacer caso al papado romano, para hacer caso desde luego a esas presiones que tenía porque fuera él impuesto. Bueno, gracias a doña Constanza llegó San Lesmes hasta Burgos para cambiar la historia de la ciudad, incluso su fisonomía, eso también nos lo has contado en algunas ocasiones. San Lesmes no se dedicó solamente a la labor de atención a los peregrinos y por supuesto a su labor religiosa, fue un gran ingeniero para la época. Sí, pero fíjate, en torno precisamente a lo que es la asistencia, vamos a ver una figura importante, los goliardos. Podemos imaginar en ese medievo un mundo menesteroso, y en ocasiones lo era, desde luego. Hay que tener en cuenta que los inviernos eran improductivos, realmente la naturaleza se muere de invierno. Imaginémonos un invierno como este, sin calefacción. Un día vamos a ver en Historias de Burgati cómo dormían aquellos hombres, es decir, no existía la luz eléctrica. A las 6 de la tarde, en un invierno como este, era de noche absoluta, y hasta las 8 o 9 de la mañana del día siguiente no amanecía. Por lo tanto,
incluso dormían en 2 fases. Bueno, pues desde luego el invierno era duro, si la cosecha anterior no había sido buena, estábamos en un mundo menesteroso, donde los hombres, lo que eran los plebeyos, dormían todos en una habitación con sus hijos, absolutamente. Bueno, pues en ese mundo del medievo vamos a ver la figura del goliardo. El goliardo es un clérigo o un estudiante que lleva una vida disoluta, absolutamente desordenada, y que vive de viajar y de lo que le regalan, de lo que es la asistencia. Los estudiantes en las universidades medievales, en Burgos menos, desde luego, pero en Salamanca, en Alcalá, en Coimbra, en Portugal, eran los que precisamente iban buscando esa asistencia porque los gastos eran insoportables, no existían las becas públicas, y desde luego que iban también buscando esa asistencia menesterosa de los lugares donde se ofrecía. Y a veces cantaban canciones para que precisamente... Y llevaban una capa con cintas. Y llevaban casi una capa con cintas los que son sus sucesores. De ahí vienen los tunos. En este caso, en España no se llamaban goliardos, que es una figura más francesa, sino se llamaban los sopistas. ¿Por qué? Porque aquellos estudiantes comían la sopa boba. De ahí viene el acerto también, está comiendo la sopa boba. Realmente los tunos, no quiero yo hacer juicios de valor, desde luego, pero los tunos vienen de ahí, de que estaban comiendo los sopistas la sopa boba. No ¿Y el término tuno viene de tunante, por ejemplo? No está confirmado que venga de tunante. Pero tiene bastante sentido. Sí, puede ser en ese sentido, pues eran hábiles para, de alguna forma, obtener una vida fácil sin esfuerzo. Afortunadamente, yo no soy muy de tunas, desde luego, pero afortunadamente todos esos estudiantes, bueno, que andaban menesterosos en aquel mundo del alto medievo, después, por supuesto, tuvieron otras vías de atención pública. Bueno, te has acordado antes en el texto preparatorio que me has enviado, por ejemplo, del arcipreste de Hita, que hizo más cosas que no, pero es que la teoría filológica y literaria dice que Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, posiblemente fuera un goliardo, posiblemente fuera uno de esos clérigos. Hay mucha disquisición en torno a dónde nació Juan Ruiz, nació en Guadalajara, ¿no? Dónde ejerció, dónde fue arcipreste, pero por sus versos, por la musicalidad, por lo que se comprueba en su obra, que conocía realmente el libro del buen amor, es su única obra, y lo que conocía de la música, podemos entender que era uno de esos estudiantes goliardos, uno de esos estudiantes sopistas que de alguna forma iban buscando una vida absolutamente, hay incluso encíclicas, es decir, los benedictinos, la Orden de San Benito, producen una encíclica en torno a los goliardos desde su propio ser, desde su propia esencia, porque piensan que algunos de sus hombres lo están practicando. Incluso de ahí nace la Orden del Cister, también con la misma advocación, pero que piensa que hay una relajación en torno a la orden benedictina primera. Es maravilloso cómo vas enlazando, Jesús, una historia con otra, un personaje con el siguiente, pero lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Fíjate, San Lesmes, la trascendencia que ha tenido, desde luego, incluso como me hacías la pregunta inicial, en torno a las obras hidráulicas de la ciudad. Pues seguiremos hablando de cuestiones como estas el próximo jueves, más o menos a esta hora. Te esperamos entonces, Jesús. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y a ustedes también, les vemos el próximo jueves, pero espero que también mañana y el resto de la semana, porque 8 Magazine volverá a las 4:30 en punto para hablarles de otras cuestiones. Cerramos nuestra Bella Burgartis de hoy. Jesús, mil gracias. Buena semana. Será un placer. Gracias. Y gracias a ustedes también por su compañía. Volvemos a encontrarnos mañana a las 4:30 en punto. Hasta entonces.